Ahora sí, estoy grabando. Y bueno, buenos días, mi nombre es Gabriela Hidalgo y hoy súper contenta de que estén por acá con nosotros. Em, estamos con otro, como digo, webinar más de GBM y hoy con invitado especial. Rommel, te agradecemos muchísimo el estar acá con nosotros y pues te presento. Rommel es consultor de ciberseguridad, es máster en ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en este campo de seguridad ofensiva y defensiva. Es miembro fundador de DEFCON Group, perdón, DC 11506 y de Pound Costa Rica, además de investigador en áreas de ciberseguridad ofensiva, inteligencia artificial y tecnologías aeroespaciales. Además, es coautor del libro de ciberseguridad ofensiva con ParrotSec OS y cuenta con múltiples certificaciones en la industria me decís si las estoy diciendo bien, siempre son como siglas: OSCE, OSEP, OSCP, OSWA, CBTO, CBTP, DSOC y CICP. Ha sido speaker internacional en eventos de alto nivel como DEFCON, Dragon Jar, Eco Party, Pound y B-Sides, compartiendo su experiencia y visión sobre innovación y seguridad digital. Así que bueno, bienvenido, Rommel. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por acompañarnos en este webinar. Y ahora sí, Robert, te voy a dar los accesos para presentar, para que vayas proyectando. Mientras tanto, les cuento, estamos en este webinar de IA y ciberseguridad, cómo dominar esa defensa y el ataque en esta nueva era digital. Entonces vamos a estar redefiniendo esa ciberseguridad moderna, explorando la integración en operaciones ofensivas y defensivas, como lo mencionó Rommel en su bio, desde la automatización hasta simulación de ataques, y vamos a ver habilidades clave que necesitan los profesionales hoy en día. Así que esperamos que disfruten de este webinar. Les cuento, esta manita virtual que tienen aquí en el WebEx va a significar para nosotros que pueden habilitar su audio si quieren hacer una pregunta vía audio. Nosotros les habilitamos el audio. De lo contrario, también tenemos todos estos reacciones que tiene Webex. Nos pueden aplaudir, pueden sonreír, pueden pedirle a Rommel que vaya más rápido con con el conejito que ven aquí en pantalla, pueden decirle a Rommel que vaya más lento aquí con la tortuguita. Exacto, y como José lo está haciendo en este momento, pueden compartir con nosotros esos emoticones. Shirley, Delis, todos ahí se nos están uniendo con los emoticones, así que pues nada, sigan adelante con los emoticones, y ahí está José sonriendo. Así que bueno, bienvenidos a todos desde ya. Muchísimas gracias por conectarse. Y Rommel, como digo yo, la tarima virtual es toda tuya, así que adelante. Listo, muchas gracias, María, por la introducción y a todos y todas los que nos están ahí escuchando. El día de hoy, bueno, mi nombre es Robert Marín, ya conocer un poco de lo que yo he hecho y a qué me dedico, un poco la experiencia que tengo. Y el día de hoy les vengo a hablar de un tema que es clave hoy en día, principalmente en las áreas de tecnología y ciberseguridad en las que nos desenvolvemos, y es la integración de la inteligencia artificial en los procesos de ciberseguridad, tanto ofensivos como defensivos. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Que bueno, voy a hacer como una introducción y un contexto, es bien importante. Básicamente, todos hemos escuchado hoy en día los diferentes chats o bots que nos están facilitando muchas cosas en la vida, pero también es importante entender el contexto de a dónde estamos yendo a nivel de ciberseguridad y también algunos conceptos claves que les va a ayudar a entender un poco más lo que vamos a ver a lo largo de esta charla o este webinar. Vamos a hablar sobre un poco los principales riesgos, porque no todo es hermoso como lo pinta la inteligencia artificial o como lo dice la industria. Hay muchísimos riesgos, principalmente nosotros que estamos en el área de ciberseguridad, dado que los directivos, los financieros y todas estas áreas que se encargan de tomar las decisiones estratégicas han hecho como muchísimo push, le digo yo, o empuje o presión para que los diferentes departamentos traten de automatizar tareas, cosa que está bastante bien, pero eso abre muchísimos portillos de seguridad si no se están haciendo las implementaciones de manera correcta o de manera óptima. Y también vamos a ver la parte de ciberdefensa. Entonces vamos a meternos en las dos áreas. ¿Okay? Ciberseguridad está dividido en tres áreas principalmente, que son la parte administrativa, la parte que es como estratégica, toma de decisiones, un poco más política, y está la parte técnica, que es ofensivo y defensivo, protección, y la otra que es como la parte de ataque. Entonces vamos a hablar un poco de
¿cuál es la participación de estas áreas en la inteligencia artificial hoy en día? También vamos a ver la parte de red team, blue team, potenciados ambos con inteligencia artificial. Y por último, vamos a hablar un poco sobre la parte de formación de ciberseguridad que es potenciado hoy en día con inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que nosotros como especialistas de ciberseguridad tenemos que aprender para poder hacer de las operaciones, las funciones y los procesos de manera correcta y de manera segura? Y cómo podemos aprender, cómo nos podemos capacitar, porque algo muy clave que digo yo es que hoy en día se decía como que la ciberseguridad era la carrera del futuro, pero ya es la carrera del presente. Pero hoy en día ya las organizaciones no están necesitando recursos especializados solo en ciberseguridad. Hoy ellos se ocupan recursos especializados también en inteligencia artificial, porque todas las tecnologías de ciberseguridad ya van potenciadas con inteligencia artificial. Entonces vamos a ver un poco sobre esos puntos y cómo podemos aprender, cómo nos podemos capacitar para poderle hacer frente a esa ola de riesgos y vulnerabilidades que se nos vienen. Entonces, bueno, vamos a arrancar con un poco de introducción y contexto. Básicamente, bueno, ya tuvimos una pequeña introducción, pero que como pequeño overview de mi perfil, ya me conocieron y ya saben un poco, incluso ya algunos me han visto ahí como instructor. Entonces, a nivel de contexto, algo que considero que es clave entender primero es qué es la IA. Que bueno, porque todos hemos escuchado, por ejemplo, los bots o los modelos GPT, que básicamente son lenguajes o son funciones, herramientas que nos ayudan a poder agilizar o facilitar el día a día de nuestra vida. O sea, es súper útil. Pero tenemos que entender que no es solo esas tecnologías o esos chats en los cuales nosotros pedimos y nos obtiene una respuesta, hacemos una solicitud, obtenemos una respuesta. Esto va más allá, es bastante amplio. Por ejemplo, bueno, tenemos lo que podríamos decir que es el core o es el núcleo, que es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está en muchísimas cosas, no solo está aplicada en los lenguajes o los chats. Entonces, vamos a ver algunos acrónimos y algunos términos. Tenemos lo que es la IA, que básicamente la IA o la inteligencia artificial es lo que permite que los sistemas aprenden, razonen y tomen decisiones muy similares, no iguales, sino muy similares al funcionamiento o al razonamiento humano. Pero hay algunas de las ramas que son como las más relevantes, que fue la que en los últimos 5, 4 años hizo como así como el boom de lo que hoy en día conocemos como la inteligencia artificial, y es los LLM. ¿Qué son los LLM? Son básicamente los lenguajes a gran escala y son herramientas, por ejemplo, los chatbots o los agentes que hoy conocemos. Además, tenemos lo que son los chatbots, los conocemos. Hoy en día casi que todos hemos utilizado un chatbot y de hecho ya vienen instalados en las redes sociales. Ya nosotros mediante el lenguaje, la función de búsqueda, podemos utilizarlo en las redes sociales. También ya están implementados en los dispositivos móviles, en nuestros celulares, ya vienen integrados con esos chatbots que son potenciados y son mediante la inteligencia artificial. Después tenemos los asistentes virtuales, que son los asistentes virtuales. Estos eran más conocidos anteriormente. Creo que todos conocemos Siri, que es un asistente virtual. Son potenciados con inteligencia artificial. Tenemos lo que son los agentes. Los agentes básicamente son funciones que no cumplen razonamiento como tal. Los agentes básicamente van a ser funciones potenciadas con inteligencia artificial que van a tomar decisiones. Un ejemplo podría ser que nosotros configuramos varios agentes para que automaticen un proceso de envíos de recordatorios o de mensajes. Entonces se va a conectar a un API, se va a crear una infraestructura ya un poco más técnico para poder automatizar procesos. Y ya hoy en día todo este tipo de tecnología es la que se está aplicando a procesos de ciberseguridad. Y también vamos a tener muchísimas aplicaciones que ya por detrás, en el backend, vamos a tener infraestructura y vamos a tener inteligencia artificial que lo va a soportar, por ejemplo, para análisis de documentos, lo están utilizando las instituciones financieras o los bancos para detección de fraudes, para análisis de comportamiento, para predicción. Ya incluso no sé si han visto en redes sociales que ya nosotros estamos hablando
no sé, que tal vez nosotros estamos conversando de un par de zapatos o podemos ir a hacer una compra, estamos conversando con una persona y a las horas nos aparecen redes sociales y tal vez nosotros pensamos, mira, es que, híjole, creo que me están espiando por mi celular, seguro me escuchan por el micrófono, pero no es así, es que las aplicaciones, las redes sociales ya nos han perfilado, han analizado todos nuestros datos mediante inteligencia artificial y ya nos pueden predecir. Entonces ya a esas aplicaciones o esas funciones está llegando lo que es la inteligencia artificial. Eso es como a nivel general. Ahora, entonces, lo dije, la ciberseguridad, acá la gran mayoría somos especialistas o estamos involucrados en algo relacionado a ciberseguridad o seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos estado en una carrera de velocidad. ¿Y que, por qué velocidad? Porque tenemos que ir un paso adelante, tenemos que estar constantemente capacitándose. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo en los últimos 15 años creo que no ha habido año en el que me haya podido dar un descanso y dejar de estudiar y de aprender, porque es como una carrera de velocidad, tenemos que estar adelante de los ciberdelincuentes. Y los ciberdelincuentes también van a tener acceso a estas tecnologías, así como nosotros estamos teniendo acceso a estos chats, a estos agentes, a estas tecnologías. Las empresas están teniendo acceso a estas tecnologías, que un firewall con inteligencia artificial, que el endpoint de seguridad del antivirus, del computador, con inteligencia artificial, que sí funciona mejor. Pero acuérdense que también los ciberdelincuentes están teniendo acceso a esa documentación, a esas tecnologías. Entonces, vamos en esa carrera. Y tenemos que estar entonces en constante evolución. El nuevo estándar de hoy en día ya no es, bueno, voy a hacer un curso de ethical hacking, voy a hacer un curso de, no sé, de análisis de malware, de respuesta a incidentes. Sí es bastante bueno si no tenemos ese background o ese conocimiento en el momento, pero tenemos que ir más allá. Ya hoy en día la industria nos está exigiendo que nosotros como profesionales sepamos utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué motivo? Porque ya el ciberdelincuente está utilizando inteligencia artificial y ahora vamos a ver algunos casos de uso en los cuales la ciberdelincuencia está utilizando ya la IA. Entonces, básicamente, tenemos que estar en esta constante formación, en este constante aprendizaje de la inteligencia artificial, porque como lo dice acá, el enfoque clásico ya no es suficiente. ¿Okay? El proceso de respuesta a incidentes que nosotros utilizábamos hace 5 años quedó obsoleto, ya hoy en día no está funcionando. Que la lógica, las etapas pueden ser las mismas, incluso parte de la teoría, pero a la hora de actuar ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los atacantes ya tienen esa potenciación para hacer las cosas más efectivas. Un ejemplo, el phishing o la ingeniería social cada vez es más compleja de identificarla. De hecho, hace poco salió, nada más como entre paréntesis, es como un análisis muy, muy temprano, o sea, como para poder garantizar que eso es conciso, pero estuve leyendo una nota de una universidad que indicaba que se dice que en promedio las personas mayores de 40 años les es muy complejo, les es más difícil que personas menores de 40 años de poder diferenciar un video de inteligencia artificial hecho con inteligencia artificial de uno real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, ya era súper retador para nosotros poder concientizar a los recursos, a los trabajadores, a las personas, de los riesgos de la ingeniería social, de los riesgos del phishing, cada vez va a ser más complejo porque hoy en día vamos a tener deepfakes o vamos a tener suplantación de voz, cientos de estafas que se están dando hoy en día, potenciados con inteligencia artificial. Entonces, es bastante interesante ese dato de que cada vez va a ser más complejo, tanto para las empresas como para los recursos o los colaboradores. Entonces, aquí tenemos unos datos bien interesantes. Esto fue el estudio que saca todos los años IBM, que es básicamente el costo de un data breach o de una filtración de datos. Entonces, este estudio que salió hace 2 semanas, si acaso, en IBM, contaba que las empresas continúan con un periodo de 241 días en hacerle frente a un incidente de seguridad en promedio y que
se tardan 32 días en responder al incidente, o sea, básicamente en contener una vez que ha habido el hackeo, que están comprometidos por ransomware, que hubo una filtración de datos, todos esos procesos tardan en promedio 32 días. Pero aquí hay un dato que es nuevo, que no estuvo saliendo, y es que el 16% de las brechas de seguridad que hubieron durante el 2024, o en este periodo 2024-2025 del estudio, el 16% fueron potenciados por inteligencia artificial. O sea, es un número bastante considerable. ¿Por qué motivo? Porque estamos empezando en un proceso de implementación de IA en las organizaciones. Hubo, bueno, 2022, 2021 fue el boom de ChatGPT y después de ahí salieron cientos de tecnologías. Pero de nuevo, los ciberdelincuentes tienen acceso a esas tecnologías, entonces están potenciando sus ataques con inteligencia artificial. Entonces, es un tema de cuidado. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, con números, ya tenemos un hecho de que el enfoque tradicional que se estuvo utilizando años atrás ya no está siendo suficiente, ya no es válido para las amenazas que tenemos hoy en día. Y vean este dato bastante interesante, que es que el 100% de las víctimas van a contar con mecanismos de seguridad en sitio. O sea, básicamente nadie, absolutamente nadie en el mundo va a estar exento a un ataque informático. O sea, y la ciberseguridad absoluta no existe. Recuerden que eso es probablemente imposible. Entonces siempre hay que vivir con ese tema de que va a existir un riesgo, pero nosotros como recursos, como profesionales, tenemos entonces ahí la misión de ponerle el camino difícil al atacante. Y la única manera de poder hacer eso es capacitándonos y aprendiendo las nuevas tecnologías que la industria está pidiendo hoy en día. Tanto nosotros como recursos como las empresas también poder dar o sea, adaptarse al nuevo cambio y a la nueva demanda que se está presentando. Entonces, básicamente el costo promedio de un ataque informático es de 4.44 millones de dólares. Eso es en promedio el costo para una organización. Por supuesto, todas las empresas son de diferentes tamaños, entonces es muy relativo. Pero esos son los datos que salieron en ese estudio de IBM del costo de una brecha de seguridad. Entonces, ¿cuál sería el panorama actual? Ya entendimos un poco de qué va la inteligencia artificial, ya entendimos un poco de conceptos, ya vimos lo que le está doliendo, lo que le cuesta a una empresa y cómo los atacantes están automatizando los procesos. Y ahora tenemos lo que es el panorama actual. Entonces, tenemos que la IA está transformando las empresas de manera positiva o de manera negativa. ¿Por qué de manera negativa? Porque la implementación y esa carrera que están haciendo por tratar de automatizar todo, por tratar de reducir costos, por tratar de agilizar procesos, y tal vez o no se están siguiendo o tal vez no, probablemente no se estén siguiendo los mecanismos de seguridad. ¿Por qué motivo? Porque las empresas o los recursos aún no han tenido esa capacitación o esa formación necesaria. Entonces, el uso empresarial, o sea, está utilizando las empresas están utilizando la inteligencia artificial para automatizar y análisis avanzados. También se está utilizando en uso ofensivo, esto es de una perspectiva ciberdelincuente, donde las campañas de ataque son más creíbles, como les mencioné anteriormente, ya se usan ya no se usa el común phishing de correo electrónico, de pique este link, somos de soporte técnico, ocupamos que hagas un cambio de contraseñas. No, ya hoy en día se están utilizando videos, se está utilizando voz de directivos, se están utilizando llamadas telefónicas o se están conectando personas a una llamada de Webex, una llamada de Teams, se conecta a un ciberdelincuente, obtuvo mediante ingeniería social el enlace, se conecta a la reunión, enciende el webcam, utiliza la cara de un directivo o suplanta la identidad de una persona real. Entonces, cada vez va a ser más complejo nosotros poder determinar eh, qué es real y qué no va a ser real. Entonces, aquí es la carrera que tenemos por formar. Entonces, básicamente, también otro beneficio, otra implementación es el Bluetooth reactivo. Ahora es un Bluetooth que tiene potencia con inteligencia artificial. Entonces, quiere decir que la inteligencia artificial le va a ayudar a poder hacerle frente a las amenazas de manera más efectiva. Y ahorita lo vamos a desglosar un poco de cómo los Bluetooths pueden utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procesos de respuesta a incidentes. Y bueno, luego, entonces tenemos un ejemplo, las amenazas han aumentado. Tenemos los phishings con deepfakes. ¿Qué es un deepfake?
es básicamente utilizar la cara o la imagen física de una persona para suplantarla. Entonces, un ejemplo, yo enciendo mi webcam y cuando la enciendo no aparece mi cara, aparece la cara de Shirley, un ejemplo. Entonces yo, a pesar de que mi voz y mi físico no se parecen al de Shirley, yo estoy suplantando la identidad de ella y también incluso puedo utilizar la voz de Shirley para alimentar un algoritmo para que posteriormente, mediante una herramienta donde yo estoy hablando, lo que ustedes escuchen va a ser la voz de Shirley. Entonces, básicamente así es como hoy en día se están haciendo los ataques informáticos. El malware de hoy en día va a ser antes, años atrás, los ciberdelincuentes para poder aprender a hacer malware tenían que utilizar, o sea, pasar por un proceso de capacitación para aprender a hacer código, a programar en el lenguaje necesario, un proceso de técnicas avanzadas, o sea, llevaba su formación. Hoy en día, con los modelos de lenguaje o los chatbots, ya es posible hacer malware de manera automatizada. Entonces, un malware que tal vez antes podía tomar meses en crearse, hoy en día puede costar minutos. Y cada vez van a ser más complejos de identificar. Um, También la automatización de ataques a gran escala. Hoy en día hacer deployment o desplegar infraestructura para de command and control, tecnologías de conexión, tecnologías de evasión, infraestructuras, va a ser cada vez más sencillo debido a los procesos de automatización que podemos hacer con los agentes. Los envíos de phishing anteriormente se hacían mediante herramientas de script o en dados casos se hacían mediante procesos manuales. Hoy en día podemos utilizar agentes o los ciberdelincuentes están utilizando agentes para hacer procesos automatizados de envíos de correos electrónicos, de llamadas, de mensajes. También tenemos lo que es la evasión a sistemas de seguridad. Va a ser cada vez más sencillo. ¿Por qué motivo? Porque, de nuevo, creo que el principal motivo va a ser el fácil acceso a la información y el poco tiempo que se va a requerir para aprender algo. Y también que se pueda hacer automatizado, que normalmente no se va a requerir conocimiento avanzado en la tecnología para poder hacer un ataque informático a gran escala, ya que la inteligencia artificial fue entrenada para ello y lo puede hacer automático. Entonces, ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Agarran un modelo de lenguaje open source, se crean su propio chat, lo alimentan con información y después le piden que haga todo ese ataque automatizado, sin necesidad de ellos pasar por ese proceso de formación y de aprendizaje. Entonces, cada vez la, la limitante de conocimiento técnico se va a hacer más pequeña, tanto en la parte de ciberdelincuencia como en la parte de ciberseguridad. Eh, También tenemos las brechas en los enfoques tradicionales. Un ejemplo es en los SOCs. En los SOCs normalmente están los operarios, están los analistas analizando tickets, amenazas, alertas, que en su gran mayoría, no tal vez en su gran mayoría, pero que muchas pueden ser falsos positivos. Entonces, eso genera lo que se conoce como fatiga en el SOC. Entonces, es tanto, pero tanto lo que se tiene que analizar y que no se está dando abasto o, en el peor escenario, no se está atendiendo lo que verdaderamente le está causando valor a la organización. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder automatizar esos procesos de gestión de alertas o de clasificación de alertas, descarte de falsos positivos. También, bueno, los procesos manuales lentos en respuesta a incidentes. Vieron la diapositiva anterior que indicaba que son alrededor de 32 días lo que dura una empresa en promedio en hacerle frente a un incidente de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser más complejo o son más lentos los procesos tradicionales. También las herramientas rígidas incapaces de adaptarse. ¿Qué quiere decir esto? Que y todo lo hemos visto, herramientas de seguridad que tienen años de estar ahí funcionando, no se han actualizado, cada vez son más complejas, ya no le hacen frente a las amenazas anteriores. Ya hoy en día un antivirus tradicional que funciona por firmas o hashes ya no funciona. O sea, las amenazas son demasiado avanzadas para que una tecnología de esa capacidad pueda hacerle frente a las amenazas modernas. Y lo que acaba de mencionar, el adversario aprende más rápido que la defensa.
¿Qué quiere decir? Que normalmente, y es que eso está súper comprobado, que normalmente, de hecho, esto es otro estudio que indicaba que era un promedio de 5 personas en la parte de ciberseguridad se requerían para hacerle frente a un solo ciberdelincuente, debido a los procesos no automatizados o no bien gestionados. Veo que están enviando consultas. Ahorita hacemos un Sí, espacio. Rommel, Ujú. no, es que estamos viendo la proyección como digamos, con negro arriba, negro abajo. No sé si se puede mejorar Claro, el claramente. formato. Ujú. Y bueno, lo otro sí, vamos a estar compartiendo la grabación. Y lo otro aquí, bueno, Starling hace ratillo comentó un poco lo que estabas hablando del tema de inteligencia artificial. Él puso cada revolución tecnológica permite reemplazar mano de obra humana. Actualmente ya hay algunos medios que han optado por usar presentadores virtuales apoyados por IA en vez de presentadores humanos. Era Sí, como el vamos a comentario. ver. Te podría hablar del tema de ciberseguridad. Personalmente, bueno, sí se ven noticias. Sin embargo, hay que tener claro y que normalmente hay como no sé, como mucha discrepancia entre la información. Sí se han visto noticias de que han habido automatización en ciertas tareas que se han podido automatizar. Sin embargo, al menos para el área de ciberseguridad, no lo veo como un futuro cercano. O sea, no lo veo cercano, dado que muchos de los procesos actuales en ciberseguridad requieren muchísimo análisis humano y temas de tomas de decisiones, que la IA, al menos a esta fecha, no está desarrollada para poderlo hacer a ese punto. Creo que hoy en día nosotros, más bien, tenemos que tal vez cambiar un poco el contexto ahí y nada más, un entre paréntesis, ¿ya se ve bien la presentación? Perdón, no estamos viendo. Aquí, No. un segundo, no sé qué pasó acá. Y dice Dani, hola, está interesante respecto sobre la evolución de los ataques. Mi consulta es, ¿has tenido experiencia con respecto a algunos de los ataques antes mencionados? Mi área en la que actualmente me estoy desempeñando es en la área más bien de identificar las vulnerabilidades en la tecnología, pero sí tengo muchos colegas que me han comentado sobre incidentes. De hecho, ahorita vamos a ver un incidente que hubo Ok, recientemente con inteligencia artificial. ok, genial. Eh, Creo que ya ahora sí. Ujú, ahora sí, está perfecto. Gracias. Gracias, Romer. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de los principales riesgos que van muy de la mano de lo que preguntaron sobre riesgos y ataques que se estén viendo. Entonces, ¿cuáles son los principales? Bueno, los deepfakes, automatización de ataques, data poisoning. ¿Qué es el data poisoning? Este es un ejemplo bastante curioso porque los chatbots se están implementando muchísimo en procesos empresariales y los he visto mucho en entidades financieras. Entonces, la entidad financiera utiliza un chatbot para que las personas o sus clientes empiecen a solicitar información, empiecen no sé, a hacer gestiones o abrir tickets mediante el chatbot. El data poisoning es un proceso, es un ataque que se realiza a esos bots y es el proceso de envenenarlos con información. Entonces, mediante los inputs que recibe el bot, o sea, la información, nosotros empezamos a confundir el modelo. Los modelos se pueden confundir. Se le empieza a agregar información errónea, se le empieza a meter información errónea, y se hace un proceso de envenenamiento del modelo para que luego tome decisiones o genere respuestas erróneas. Les doy un ejemplo. Imaginemos que tenemos un bot que se encarga de identificar imágenes. Nosotros subimos la primera imagen y es un perro. No, el bot fue creado para identificar perros. Entonces nosotros empezamos a subir fotos de perros
de perros cafés, perros cafés, perros cafés, y subimos cientos, miles de fotos de perros cafés diferentes. ¿Okay? No sé, le subimos una cantidad de 20.000 fotos diferentes de perros a ese modelo. Luego, nosotros subimos una foto de un gato, pero de color café, y le preguntamos al modelo, por favor, identifícame esta imagen y dime qué es. Y el modelo nos indica que es un perro café. Entonces, ahí hacemos un proceso de evasión que va de la mano de estos dos bullets que nos dice data poisoning y evasión de sistemas de detección. ¿Por qué? Porque envenenamos el modelo mediante información errónea. Perdón, durante un montón de información y posteriormente le pedimos que nos identifique la foto, nos diga qué es la foto, pero al ser un gato, pero es de color café y nosotros le introducimos miles de fotos de perros cafés, al ver café con café, lo va a identificar como que es un perro. Entonces, esa es la que se conoce como data poisoning o el ataque de data poisoning, y también tenemos el de evasión de sistemas de detección, que básicamente le estamos haciendo como una especie de bypass, que es el término que se utiliza, a esas consultas que tiene el chat. Y tenemos uno de los principales riesgos, que lo he estado mencionando varias veces, que es el uso dual. ¿Cuál es ese problema o ese riesgo para las empresas? Que las empresas están creando una tecnología de inteligencia artificial para, podríamos decir que para el uso o para el bien, pero los ciberdelincuentes también la están utilizando para realizar sus ataques informáticos. Entonces, es uno de los principales riesgos que hay en la inteligencia artificial. Creo que uno también es la dependencia excesiva. Esto es bastante riesgoso, incluso para nosotros como personas. Y ya aquí entra como un tema ahí bastante interesante, y es no depender muchísimo de la inteligencia artificial, porque hay un efecto bastante considerable de manera negativa, ya que no la podemos utilizar para sustituir el criterio humano. Entonces es clave, se puede utilizar para validar decisiones, se puede utilizar para obtener más detalle, se puede utilizar para aprender o para automatizar algunos procesos, pero no es viable utilizarla para sustituir el criterio humano. Entonces acá entra lo que es la pregunta que mencionaron anteriormente sobre la sustitución o el reemplazo de humanos por inteligencia artificial. Es un tema que da horas para debatir, pero desde mi punto de vista, al menos para ciberseguridad, lo veo muy complejo, dado que requiere el criterio humano. Muchas de las cosas que hoy en día se ejecutan en ciberseguridad, o pensaría que la gran mayoría, sí se van a requerir un criterio humano. Luego, aquí tenemos un ejemplo de phishing que es impulsado por IA. Eso fue un correo electrónico generado por IA. Entonces, acá también se abre una gran escala porque anteriormente no, era muy fácil identificar un correo de phishing, ya que nosotros estamos en Latinoamérica, nos mandaba un correo tal vez una persona de Europa, una persona de Norteamérica, de otro continente, que no maneja inglés como su idioma, perdón, no maneja español como su idioma. Posteriormente, uno notaba que venía súper mal escrito o muchas fallas ortográficas en el correo electrónico. Entonces era bastante sencillo descartar que esto era un phishing. Pero hoy en día, los atacantes y los lenguajes o los LLMs, los chatbots, están abriendo una gran escala a los atacantes para romper esas barreras, por ejemplo, de idiomas o incluso de tiempo, de estructura. Porque nosotros, un ejemplo, podemos hacer investigaciones de quién es el CEO, cómo funciona ese CEO, a dónde va ese CEO, cómo opera ese CEO, cómo en las redes sociales, en sus redes profesionales. Yo sé que ha publicado papers, que ha publicado documentos, que tiene información pública en redes sociales. Entonces nosotros podemos alimentar un modelo open source que se puede descargar y podemos crear nuestro propio chat en nuestro computador, que es lo que están haciendo hoy en día los ciberdelincuentes, y alimentan ese modelo con toda la información de este director, y posteriormente le decimos al modelo, créame un correo electrónico en este idioma, con esta información y que tenga el tono de todos estos datos que yo te alimenté. Entonces el correo electrónico va a ser más creíble a la hora de hacer el ataque. Y ahí entra lo que les mencioné. Cada vez es más complejo poder identificar los ataques informáticos. Los deepfakes
Acá hay un deepfake. Básicamente es posible clonar la voz, el rostro, los gestos. Todavía es bastante sencillo. Y aquí entra un poco ese tema de la diferencia de las personas de 40 a mayores de 40, menores de 40, que les era muy difícil identificar o fallaron la gran mayoría de pruebas de algo creado por inteligencia artificial o no por inteligencia artificial. Entonces hay ciertas cosas que normalmente uno los ve, movimiento en los ojos, gestos, movimiento en la boca, movimiento en los brazos, las expresiones, fruncir el ceño, todo ese tipo de cosas. La inteligencia artificial no lo ha logrado imitar al 100%, pero vean cómo avanza la tecnología. Y la tecnología va a avanzar cada vez más rápido porque ahora viene potenciada con inteligencia artificial. Entonces va a llegar un momento donde cada vez va a ser más complejo. Y aquí va a entrar ya como todo el tema biométrico y otros temas de seguridad para hacer como doble validaciones para poder identificar si es un ataque o no es un ataque. Y aquí hay un ejemplo que sucedió en el 2019, donde una empresa en Reino Unido perdió $250,000 aproximadamente, dado que un empleado transfirió fondos por recibir una llamada que clonó a su CEO. Y todo esto fue documentado y fue real. Entonces, es una de las interesantes que encontré utilizando esto, pero sí, han habido muchísimas. El tema es que no todos los ataques informáticos salen a la luz, normalmente es información muy sensible, pero sí, tengo muchos colegas que he estado conversando con ellos para entender un poco cómo está funcionando el tema, la parte de Bluetooth, y sí, me han comentado que ya hoy en día se están viendo, ya se están viendo deepfakes, se están viendo personas que se han conectado a llamadas haciendo un deepfake, suplantando a la persona a un recurso. Entonces, sí hay cosas bastante interesantes que están sucediendo hoy en día. Malware generado por IA, obviamente es lo que mencioné hace un momento, el malware antes tomaba unos minutos hacerlo, perdón, meses, hoy en día toma minutos. Entonces, como el Bluetooth está automatizando procesos, por ejemplo, esa es la parte defensiva, recuerden que Bluetooth es la parte defensiva, está detectando amenazas de manera predictiva basada en comportamiento, la priorización de los incidentes. Esto es bastante útil, que les mencioné anteriormente, donde ya la IA les puede ayudar. Tenemos que aprender a ver la IA como un asistente. O sea, nosotros tenemos que utilizar la IA como nuestro asistente para poder agilizar las cosas. Automatización de contención en endpoints. Eso lo podíamos ver con tecnologías que se veían anteriormente, donde ya una vez que sucedía un incidente de seguridad, el equipo de usuario final era aislado de la red completamente, no se mantenía en la red debido a que podía propagar a otros, y ese proceso antes se tenía que hacer manual, hoy en día se puede ser automatizado ya. La herramienta de inteligencia artificial en seguridad, una vez que ve que este equipo tiene un comportamiento fuera de lo común, ok, este equipo tiene algo, generaba una alerta y ya uno podía ir a revisarlo. Y también módulos que ya son más autónomos, donde toman sus propias decisiones y dicen, ok, no, este equipo tiene un comportamiento fuera de lo normal en los últimos meses, aislémoslo. Entonces lo aislaba completamente y ya evitaba que hubiesen filtraciones de datos, evitaba que hiciera un ransomware que se podía propagar dentro de la red, quedara aislado. Entonces una contención de la amenaza más efectiva. Y bueno, todo lo que es el threat hunting, cacería de amenazas, investigaciones, que ya puede ser asistido por inteligencia artificial, donde ya podemos identificar datos de manera más oportuna, información masiva de manera más concisa. Y tenemos el puesto que se puede decir como el SOC aumentado. Ahora ya es como decir el SOC potencial, y es el nuevo rol, donde ahora todos los recursos que se necesitan hoy en día tienen que tener conocimiento de inteligencia artificial. Entonces, tenemos que ver la IA, como les dije, como un asistente, es como un copiloto. La IA no va a ser el piloto, no como un reemplazo. Tenemos que aprender a utilizarla y también recordar que siempre va a haber una evolución, va a haber un proceso de actualización. La tecnología siempre ha avanzado. La tecnología hace 50 años eran, no sé, los ferrocarriles, no, los trenes, o eran los primeros vehículos que se estaban inventando, los primeros aviones, o sea, no podemos comparar la tecnología de hoy en día con la tecnología de hace 50 años. Entonces, imagínense ahora cómo va a ser 50 años más adelante. Entonces, nosotros como tecnólogos, como profesionales, también tenemos que ir con esa corriente. Es imposible ir en contracorriente.
Entonces también tenemos que irnos actualizando porque al final del día eso va a ser también lo que nos va a ayudar a mantener nuestra relevancia laboral o la relevancia en el mercado, porque el mercado es el que pone las reglas. Bueno, entonces la IA no va a ser un sustituto, va a ser un copiloto que nos va a ayudar a reducir la fatiga operativa. ¿Por qué? Porque antes teníamos un incidente de seguridad, nos tomaba una semana completa, 32 días hacerle frente. Hoy en día podemos hacerlo en días, en menos días, en horas incluso, dependiendo. Mayor tiempo de investigación, capacidad de correlación masiva, por ejemplo, información. Ya hoy en día podemos tener gigas de información que la podemos analizar mediante un modelo de manera más efectiva y obtener solo la información que vamos a requerir para ese proceso en específico. Acá es como un poco informativo. Estos son marcos y políticas de seguridad. Normalmente cuando se quiere implementar un proceso, y es lo que he estado viendo, que las empresas es como, ok, bueno, ustedes que son programadores, necesito que implementen un bot o un chat o inteligencia artificial a esta aplicación, pero se estará haciendo de manera segura, se están siguiendo los estándares. Entonces aquí tenemos algunos estándares que son enfocados a gobernanza, políticas e implementaciones de manera segura enfocados a inteligencia artificial. También tenemos la parte de Reptin, que es la parte ofensiva, que además de también potenciar la parte de protección de la organización, recuerden que también tenemos un equipo que es el que se dedica a identificar las vulnerabilidades. Y ese equipo ocupa aprender cómo se identifican esas vulnerabilidades en estas nuevas tecnologías. Porque si nosotros estamos automatizando un montón de procesos, ¿cómo sabemos si va a estar seguro? Y el equipo que se encarga de identificar si está seguro es el Red Team. Entonces también tenemos las ventajas que podemos potenciar el Red Team con inteligencia artificial, donde nosotros tenemos que simular ahora a sus atacantes y hacerle frente a ese comportamiento. Por ejemplo, recuerden la simulación de adversarios. ¿Qué es la simulación de adversarios? Cuando el equipo de seguridad ofensiva realiza un ejercicio a la empresa para identificar si tiene la capacidad para hacerle frente a un ataque informático a gran escala. Entonces, de nada sirve que una empresa se proteja en todos los aspectos si nunca pone sus sistemas a prueba. Y lo que le ha sucedido a muchas empresas es que ponen su sistema a prueba o más bien sufren el ataque y cuando se dieron cuenta, las cosas no estaban funcionando bien. Sufrieron un ataque ransomware, se les cifraron 100 servidores y cuando se dieron cuenta, los sistemas de respaldo no estaban bien implementados. Entonces, para evitar eso, se tienen que hacer las simulaciones de adversarios, los red team engagements o todos esos procesos. Y la única forma es simular al adversario. Si el adversario está utilizando inteligencia artificial, pues nosotros también tenemos que utilizar inteligencia artificial para poder emular esos ataques como se está haciendo hoy en día. Entonces, la IA también va a potenciar el equipo de Red Team. Romel, aquí tenemos unas preguntas. Voy a hacerte un alto en el camino porque Claro. se nos está acumulando. A ver, dice que si en esas experiencias que has contado, que si has tenido en la práctica, no, perdón, que en esas experiencias que has tenido, perdón, en la práctica, ¿cuál ha sido el factor de éxito, pues que ha resuelto, ¿verdad? Estos incidentes y demás. Déjame pensar. Y Osmel, decime si sí entendí bien la consulta, porque estás preguntando factor de éxito, me imagino, para resolver los ataques o bien el factor de éxito para prevenirlos. Ahí tal vez me queda la duda, pero bueno, es ambos. Pensaría, digamos, que para prevenirlos, el factor de éxito siempre va a seguir las buenas prácticas. Porque, vamos a ver, normalmente el principio, siempre he pensado eso, basado en mi experiencia, que el principio clave en la ciberseguridad va a ser el proceso de implementación de la tecnología, porque ciberseguridad se encarga de proteger los activos digitales, la información contenida en los activos digitales. Entonces, lo que he visto, porque tengo muchos años haciendo pentest o éticas de hacking, análisis de vulnerabilidades, es que un 95% de las vulnerabilidades siempre van por una mala implementación de la tecnología. Entonces, el fundamento clave va a ser la implementación de tecnología. Y si estamos hablando de inteligencia artificial, entonces para que la empresa pueda implementar la tecnología de manera segura, que haya éxito o
consideraría que el factor clave para que haya éxito es hacerlo de la manera correcta, de la manera segura. Y para ello están los estándares y está la formación. También es que los recursos profesionales tienen que saber lo que se está haciendo. Que no es como, muchas veces es como, y lo que he visto también en las empresas es que compraron una tecnología de seguridad que ahora viene potenciada con inteligencia artificial, pero no se capacita el recurso que la administra. Entonces, normalmente no se le saca el provecho a la tecnología que se ha adquirido. Solo se tiene como, no sé, tal vez para hacer un compliance o para cumplir una normativa de la industria o del país en específico, pero creo que es clave. Y también para hacerle frente a las amenazas, creo que es la formación. O sea, tenés que tener a tu equipo formado como persona encargada de toma de decisiones, si es el caso, es clave que tengas formado a tu equipo con las nuevas tecnologías que están utilizando los atacantes. Entonces, de nuevo, bueno, basta con ver los análisis y los reportes que sacan empresas como GBM, como IBM, todas las industrias de seguridad, de cómo en Latinoamérica se ha disparado de manera impresionante los ataques informáticos y cada vez son más complejos. Entonces, también es clave para tener éxito a la hora de protegernos frente a las nuevas amenazas, que nuestro equipo esté capacitado. Porque si nuestro equipo está capacitado en la forma tradicional de hacerle frente a una amenaza, no va a poderle hacer frente, no va a haber éxito frente a las nuevas amenazas. Entonces, sí, creo que ese sería el punto. Luego tenemos aquí los Gracias. principales ataques en los Ajá. lenguajes. Ajá, Ah, perdón. No, si no, querés seguir, o bueno, es que aquí dice que si hemos identificado el país y rubro de empresa que es más, bueno, que se ataca más, digámoslo así, es más, dice, es más notable para los ataques antes mencionados. Yo lo que creo es que lo que está preguntando es cuál es el país más atacado y la industria, o sí, o el tipo de empresa que más se ataca. ves que esos datos sí no los manejo a mano, pero estoy 100% seguro que en los sitios de Threat Intelligence de GBM o IBM pueden encontrar información. Porque me parece haber visto publicaciones sobre documentos de incidencias en Latinoamérica. Gracias. Ujú. Entonces, si no, Dani, quedamos ahí atentos y si no lo buscamos y te lo mandamos. Gracias, Romel. Si quieres, No. continúa. Acá tenemos los ataques de modelos de lenguaje, que normalmente son los más utilizados en los bots. Por ejemplo, Pro Injection, que es la inyección de instrucciones ocultas que fuerzan al modelo a actuar de forma indebida. Un ejemplo es como en los lenguajes o en los bots, que le pedís que me genere un malware y me dice, no, es que esto está en contra de las políticas, entonces empezás a pedirlo de otra manera, un poco más maliciosa o con instrucciones ocultas, de manera tal vez sarcástica o de otra forma, para inducir a que el chat te dé la información que necesitas. Y es bien interesante porque este es el área donde sí me he desempeñado principalmente en los últimos años en cuanto a inteligencia artificial y sí se logra extraer información sensible de los modelos que son públicos. Entonces, tal vez es un banco o una institución que tiene un chatbot y se logra extraer información de la empresa, porque tal vez el chatbot se alimentó y aprendió con datos de la organización, porque no hubo un buen control de qué información se le podía ingresar al bot para entrenarlo. Data poisoning, que ya hablamos de él, perdón. El modelo extraction, que es hacer que el chat me traiga código y me traiga la información del modelo. El prompt leaking, que es básicamente la exfiltración de datos de otras personas que hayan ingresado a través de ingeniería inversa de la información. Y la evasión del modelo, el modo evasion, que ya hablamos de él, que es básicamente hacer un bypass de los controles que el modelo ha sido implementados para no filtrar datos. Y ya para ir finalizando, les quería hablar sobre la nueva formación. Entonces, nosotros a nivel de GBN University estamos teniendo un nuevo programa y el programa reciente en los cuales nosotros, bueno, yo junto con Shirley nos encargamos de crear este programa de educación. Ya algunos han estado participando en este modelo, que este programa de ciberseguridad estaba enfocado a las personas que quieren desempeñar un nuevo puesto de ciberseguridad en las diferentes áreas. Entonces tenemos 6 módulos en los cuales las personas se forman en ciberseguridad. Y luego les presentamos el nuevo programa de especialización que es con inteligencia artificial. Entonces, si quieren profundizar, quieren aprender más
sobre estas áreas, ya que actualmente son especialistas de ciberseguridad y necesitan hacerle frente a estas amenazas. Acá tenemos el nuevo programa de inteligencia artificial, el cual empezamos con un módulo básico, ya es para personas que tienen un conocimiento básico de ciberseguridad, entonces ya vamos a potenciar esa ciberseguridad con inteligencia artificial. El de ciberdefensa automatizada, que ya es cómo aprender a hacer los procesos de ciberseguridad, pero ya es una parte práctica, es cómo usar las herramientas, cómo la IA se implementa en los procesos. El de Offensive Security, que es básicamente Repting y Adversarial Machine Learning, que es aprender a identificar las vulnerabilidades en las inteligencias artificiales que se están implementando en las empresas hoy en día. Pentest automatizado, ya es procesos de pentest y ataques o evaluación de esos bots, de esas tecnologías. Y tenemos uno que ya es como para la parte ejecutivo administrativa, para CISOs o para directivos que se encargan de toma de decisiones, de liderazgo estratégico en ciberseguridad con IA, gobernanza para CISOs y ejecutivos, donde van a obtener el conocimiento necesario para hacer uso de implementación o de tecnología de ciberseguridad potenciada con IA y tecnología de IA en general para implementarlo de manera segura. Entonces, esta información se las estarán haciendo llegar a cada uno de ustedes en dado caso que tengan interés. Muchísimas gracias y Gracias, Rommel. tenemos un espacio para preguntas. Gracias, Rommel. Sí, aquí les estoy poniendo en el chat el link, que si quieren también, Rommel, te va a volver a robar la pantalla. Bueno, ya dejaste de proyectar, regálenme un segundo. Un segundo nada más que me está aquí haciendo ruido algo. Ahora sí, sí están viendo, ¿verdad? La parte de GM University. Porque lo que quería era pues desplegar esta página gm.net, GM University, y aquí se van a Knowledge, aquí está GM University. Si entran directo a la página web de GM, me refiero. Aquí hay un calendario de cursos, ya casi bueno, lo voy a abrir para que lo veamos. Aquí está disponible como lo que hay hasta ahorita, hasta agosto. Aquí hay estos a noviembre, etcétera. Entonces aquí pueden ver estos calendarios. Y después también aquí explica qué es esa GM University, cuál es la metodología, cuáles son los servicios. Aquí pueden encontrar más información de este Cyber Academy, ¿verdad? ¿Qué corresponde? ¿Cuál es el objetivo? Hay una Cloud Academy, una de inteligencia artificial, etcétera. Aquí hay varios, hay programas, hay cursos, en fin. Y bueno, aquí hay otros, digamos, otros programas. Uno que se llama Live también, que estamos promoviendo, otro Discovery, que es más para jóvenes, para la parte de escoger la carrera. Y bueno, aquí hay también cómo contactarnos y también pueden dejar sus datos y con gusto los contactamos. Entonces tal vez le pueden dar una chequeada a esto y si tienen interés pues nos lo hacen saber, nos envían correo o nos contactan por ahí. Em, Vamos a ver si hay más preguntas. Dice, ajá, Dani pregunta si son normalmente en bancos, otra área. Ajá, dice Osmel, en una situación de suplantación de identidad, ¿cómo se puede proceder para evitar esos ataques? Estás en mute, Romelo, no te escuchamos, no sé. Sí, Listo, estás. gracias. Básicamente pensaría que la clave para hacerle frente a ese tipo de ataques es la concientización. Pero, de nuevo, tenemos que, ya la concientización tradicional no funciona. O sea, los ataques tradicionales, que con un link, que con un archivo adjunto, que con un PDF o una llamada que era soporte técnico. No, ya hoy en día tenemos que hacerle frente a esas nuevas amenazas. Entonces, primero, tener claro y entender cuáles son las nuevas amenazas, crear programas de capacitación actualizados con esas nuevas amenazas y concientizar a los recursos. Creo que es clave. Ahora, en cuanto a, en cuanto a temas de identificarlos, creo que es clave es ver el comportamiento de la persona en la imagen o en la voz. Normalmente la inteligencia artificial, cuando son deepfakes, van a tener como
una expresión muy plana. Como ustedes ven, nosotros seres humanos normalmente somos muy, muy expresivos en cuanto a fruncir el ceño, parpadear, movimiento de la boca, las manos. Cuando es inteligencia artificial, normalmente son como más toscos, son como más robotizados o hacen cambios de... No, normalmente casi no mueven las pupilas o los iris, no los mueven, no mueven los ojos, cómo se articulan las palabras también. Entonces, ese tipo de tecnología. Por supuesto, va a haber algún momento donde las diferentes tecnologías o herramientas como Cisco Webex o Teams, que son las más comunes en las empresas, o van a implementar formas para poder identificar posibles suplantaciones. Ven, ya hoy en día las tecnologías analizan la conversación o generan un resumen, pero creo que la clave en cuanto a ciberseguridad es la concientización. Ok, perfecto. Sí, creo que todo empieza por nosotros, ¿verdad? Que tengamos esa conciencia y esa cultura, ese conocimiento. Y además que lo traslademos a los demás, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros amigos. Hay veces que nosotros trabajando más en la industria de tecnología tenemos más contacto y conocimiento de esas cosas y nos lo dejamos, ¿verdad? Y no, hay que más Así bien es. darlo a conocer. Gracias, Romer. Bueno, no veo por acá más consultas. Como les decía, Romer, pues tenemos estos cursos, estos programas de ciberseguridad y pues de otros que ya vieron ahí en pantalla. Así que bueno, no, nosotros encantados que nos contacten. Hay muchas modalidades, ¿verdad? Porque están los programas, están los cursos, hay cosas, llamémosle, más personalizadas para empresas, cosas más generales. Entonces ahí podemos, por eso es que los costos, cuando nos preguntan costos es complicado, ¿verdad? Porque costos con respecto a qué, con respecto a una persona, con respecto a áreas, con respecto a una empresa, con algo personalizado. Entonces ahí es donde nos queda un poco complejo, porque por ahí creo que preguntaron de costos, nos queda un poco complejo mencionarles costos. Pero con gusto podemos revisarlo y conversarlo. Algunos de sus cursos son certificados. Sí, Juan, hay cursos certificados. Igual como acabo de decirlo, no todos son certificados, hay unos que sí, otros que no, dependiendo de lo que quieras. O sea, tenemos certificaciones de partners reconocidos como Red Hat, IBM, Cisco, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que deseen, pues también certificamos, por supuesto que sí. Así que bueno, ahí quedamos súper atentos. Nuestro email de, para que nos contacten directamente es mercado@gbm.net. Igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como GBM Corp. Y también pues, pueden también inscribirse a nuestros webinars y nuestros eventos en www.gm.net barra inclinada webinars. Ahí pueden suscribirse a otros webinars totalmente gratuitos para que estén aquí con nosotros, pues ojalá aprendiendo y junto con nosotros también ustedes enseñándonos y comentándonos. Así que bienvenidos también en eso y cualquier cosa, pues ahí quedamos a las órdenes, como les digo, www.gm.net. Dice, no sé si me podrían apoyar con respecto a un correo que me regalen información. Sí, claro, te voy a dar el correo directo. Regálenme un segundo. Saludos de Banrular. Hola, Alba Gabriela, ¿cómo estás? Saludos igual. Ese villalobos@gm.net. Ahí puedes escribirle para más información de los cursos, que sería con Shirley Villalobos. Igual, como les digo, mercadeo@gm.net los podemos también orientar. Así que igual pueden inclusive escribirle ambos correos si quisieran y ahí les respondemos. Muchísimas gracias, Rommel, por ser de nuestro invitado de honor del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este webinar de GM y por supuesto gracias a todos los que se nos unieron hoy. Y pues nada, nos vemos en una próxima. Gracias, Rommel, que esté súper bien. Chao. Hasta luego.